Hay un misterio en el libro de Apocalipsis que la Iglesia nunca te explicó completamente. Un secreto tan profundo que aparece 7 veces en las Escrituras, mencionado por Juan en el momento más sagrado de su visión celestial. No son ángeles, no son símbolos, son algo más antiguo que la creación misma, algo que arde delante del trono de Dios desde antes que existiera el tiempo. Esta noche el velo será levantado, y lo que descubrirás cambiará todo lo que creías saber sobre el Espíritu de Dios. Lo que estás a punto de descubrir no es teología común, no es una lección dominical ni una interpretación pastoral. Es una revelación que ha permanecido oculta bajo el lenguaje simbólico de Apocalipsis durante casi 2000 años. Una verdad tan profunda que atraviesa el Antiguo y Nuevo Testamento como un hilo de fuego invisible. Los 7 Espíritus de Dios, 7 llamas, 7 ojos, 7 antorchas ardiendo eternamente delante del trono del Altísimo. Juan el Revelador los vio en su visión más sublime, cuando fue arrebatado al tercer cielo y contempló lo que ningún mortal debería ver, y lo que vio lo dejó temblando. Porque estos 7 espíritus no son criaturas, son la manifestación más completa, más terrible, más gloriosa del único Espíritu Santo de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, Juan escribe con mano temblorosa: «Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono». Detente aquí. Lee de nuevo. Juan coloca a estos 7 espíritus al mismo nivel que el Padre Eterno, no como siervos, no como mensajeros, sino como presencia divina que emana del trono mismo. 700 años antes, el profeta Isaías había visto lo mismo. En el capítulo 11, versículo 2, describe al Mesías venidero: «Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová». Cuenta con cuidado. Son 7 manifestaciones del mismo Espíritu, 7 aspectos de una misma llama, 7 rostros de una misma presencia infinita. Pero hay algo más oscuro, más misterioso en esta revelación. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, Juan describe lo que arde eternamente delante del trono. «Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios». 7 llamas que nunca se apagan, 7 fuegos que arden sin consumirse, como aquella zarza del desierto donde Dios se reveló a Moisés. El mismo fuego, la misma presencia, pero multiplicada en 7. ¿Por qué 7? En las Escrituras, el número 7 es el sello de Dios sobre lo completo, lo perfecto, lo absolutamente terminado. 7 días de creación, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. El 7 es el número que cierra los misterios divinos, que marca la totalidad del poder celestial derramado sobre la tierra. Los 7 Espíritus de Dios representan la plenitud absoluta del Espíritu Santo. No hay octavo, no puede haberlo. 7 es todo, 7 es completo. 7 es el sello del Dios que no necesita nada más allá de sí mismo. Y aquí comienza el verdadero misterio. Porque estos 7 espíritus no solo están delante del trono, están enviados a toda la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. «Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra». Los 7 ojos del cordero. Mira esta imagen con atención. Cristo resucitado, el Cordero sacrificado que ahora reina, tiene 7 ojos, ojos que todo lo ven, ojos que penetran hasta lo más profundo del alma humana,
ojos que son en realidad los 7 espíritus de Dios enviados a recorrer cada rincón de la creación. Nada escapa a su mirada, ningún pensamiento, ningún secreto, ningún pecado oculto. Los 7 espíritus están aquí, ahora, observando, ardiendo, revelando. Esto no es poesía, es realidad espiritual más sólida que el hierro. Pero había algo extraño en aquellas llamas, algo que los antiguos padres de la iglesia notaron y que luego fue silenciado. Las 7 lámparas no solo ardían, se movían, danzaban, como si tuvieran voluntad propia, como si fueran presencias vivas, conscientes, eternas. Juan no dice que vio 7 velas inmóviles, dice que vio 7 lámparas de fuego, fuego que se mueve, fuego que habla, fuego que juzga. Este mismo fuego apareció en Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego, no una sola llama, sino muchas, repartidas, distribuidas, como las 7 lámparas del trono descendiendo sobre los 120 discípulos reunidos en el aposento alto. El mismo Espíritu, las mismas llamas, la misma presencia que arde eternamente en el cielo, manifestándose en la tierra. Zacarías el profeta también los vio. En el capítulo 4 de su libro describe una visión nocturna que lo dejó sin aliento. Un candelabro de oro con 7 lámparas, alimentado por 2 olivos que destilaban aceite continuamente. Y cuando preguntó qué significaba, el ángel le respondió con palabras que atraviesan el tiempo: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los 7 candeleros, las 7 iglesias de Apocalipsis, las 7 lámparas del trono, todo conectado por el mismo fuego invisible que sostiene el universo. Aquí está el primer quiebre, la primera fisura en lo que creíamos entender, porque si los 7 espíritus son el Espíritu Santo en su plenitud, entonces cada vez que el Espíritu se mueve en la tierra, está operando en estos 7 aspectos simultáneamente. No son 7 espíritus separados, son 7 manifestaciones del único Espíritu eterno de Dios. Como un diamante con 7 facetas que reflejan la misma luz desde ángulos diferentes. Isaías los nombró uno por uno, y sus nombres son revelación pura. El primero, Espíritu de Jehová, el nombre sobre todo nombre, la fuente de todo lo demás, la presencia del Yo Soy, manifestándose en forma de viento, fuego, aliento divino. Este es el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en el principio. Hey, I just Venmoed you for rent. Nice. Now I can instantly spend it whether I'm checking out online with Venmo or using a Venmo debit card. Say more. More exactly. Because the more you do with Venmo, the more you get. Like earning up to 5% cash back with Venmo Stash on a bundle of brands. So, order more pizza. The math demands it. Get the Venmo debit card. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. See terms at venmo.me/stash terms. Venmo checkout not available at all merchants. Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. El que infundió vida en el polvo y creó al primer hombre. El que guió a Israel como columna de fuego en el desierto. Es el origen, la raíz, el fundamento de todo lo que existe. El segundo, espíritu de sabiduría. No sabiduría humana, no filosofía, sino chokmah en hebreo, la sabiduría que diseñó las órbitas de los planetas, la que escribió las leyes de la física en el vacío antes que existiera la materia, la sabiduría que conoce el fin desde el principio. Proverbios capítulo 8, versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Esta sabiduría es persona, es espíritu, es uno de los 7 rostros del Dios eterno. El tercero, espíritu de inteligencia, Binah en hebreo. El discernimiento que separa luz de tinieblas, verdad de mentira, bien de mal. La capacidad de ver lo que está oculto, de comprender lo que está sellado.
Este es el espíritu que reveló los misterios a Daniel, que abrió los ojos de Eliseo para ver los carros de fuego, que permitió a Pablo entender las profundidades insondables de Cristo. Sin este espíritu, la Biblia es un libro cerrado. Con él, cada palabra arde con significado eterno. Y el cuarto espíritu es donde el misterio se profundiza aún más. Espíritu de consejo, en hebreo, etzá, la estrategia divina, el plan perfecto que desmanteló el infierno y rescató a la humanidad. Este es el espíritu que susurró al oído de Abraham: sal de tu tierra. El que guió a José en Egipto, el que diseñó cada detalle del tabernáculo, cada medida del arca, cada hebra del velo que se rasgó cuando Cristo murió. El consejo de Dios no es sugerencia, es arquitectura cósmica. Es el plano maestro que sostiene la historia y la conduce hacia su culminación inevitable. Isaías, capítulo 9, versículo 6, llama al Mesías admirable consejero. Y el espíritu de consejo que reposó sobre Cristo es el mismo que ahora habita en aquellos que le pertenecen. Por eso Pablo escribió: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No estamos solos en nuestras decisiones. El espíritu de consejo nos guía, nos advierte, nos redirecciona cuando nos desviamos. Su voz es suave pero inquebrantable, y quienes aprenden a escucharla descubren que cada paso de su vida estaba siendo dirigido por una mano invisible. El quinto, espíritu de poder, Geburá en hebreo, la fuerza que partió el mar rojo, la que derrumbó los muros de Jericó, la que resucitó a Lázaro y levantó a Cristo de la muerte. Este no es poder humano multiplicado. Es el poder que creó el universo de la nada, que sostiene cada átomo en su lugar, que puede desintegrar montañas con una palabra. Y este mismo poder, incomprensiblemente, ha sido derramado sobre los creyentes. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mira cómo se conecta todo. Los 7 espíritus de Dios no son concepto teológico abstracto. Su presencia activa, militante, transformadora. Cada uno de estos 7 aspectos opera en la vida del creyente. La sabiduría para entender, la inteligencia para discernir, el consejo para decidir, el poder para ejecutar. Esto es lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. No es emocionalismo, no es éxtasis religioso, es la plenitud de Dios manifestándose en carne humana. El sexto, espíritu de conocimiento, Da'at en hebreo, no información, sino revelación. El conocimiento que trasciende los sentidos, el que permite ver el mundo invisible. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este Espíritu conoce los pensamientos de Dios, conoce el pasado que nunca vivimos y el futuro que aún no existe. Y cuando habita en nosotros, nos da acceso a ese conocimiento. Por eso hay creyentes que saben cosas que nunca estudiaron, que entienden corazones sin que nadie les hable, que profetizan con exactitud milimétrica. No es magia, es el espíritu de conocimiento revelando lo que está oculto. Y el séptimo, el más temible, el más olvidado, el más necesario en esta generación que ha perdido toda reverencia, espíritu de temor de Jehová, Yirá en hebreo, no miedo cobarde, sino terror sagrado. El reconocimiento absoluto de que estamos ante el Dios que consume, que juzga, que no puede ser manipulado ni domesticado. Este es el espíritu que hizo temblar a Isaías cuando vio el trono. ¡Ay de mí, que soy muerto! El que hizo caer a Juan como muerto a los pies de Cristo glorificado. El que mató a Ananías y Zafira cuando mintieron al Espíritu Santo. Sin el espíritu de temor, la iglesia se vuelve irreverente, casual, superficial.
Pero cuando este espíritu regresa, el fuego vuelve, la santidad vuelve, el poder vuelve, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, es la raíz de todo lo demás. Ahora observa el patrón completo: 7 espíritus, 7 manifestaciones. Pero hay más. En Apocalipsis, Juan ve estos mismos 7 espíritus bajo otra imagen: las 7 estrellas en la mano derecha de Cristo. Capítulo 1, versículo 16 y 20. Tenía en su diestra 7 estrellas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ángeles o espíritus. La palabra griega es la misma: pneuma, mensajeros espirituales, presencias celestiales asignadas a cada congregación. Esto revela algo estremecedor. Cada iglesia verdadera tiene asignado uno de los 7 aspectos del Espíritu Santo. Éfeso tenía el espíritu de poder, pero perdió su primer amor. Esmirna tenía el espíritu de conocimiento en medio de la persecución. Pérgamo luchaba bajo el espíritu de consejo, decidiendo entre verdad y compromiso. Tiatira resistía bajo el espíritu de discernimiento contra la falsa profecía. Sardis necesitaba desesperadamente el espíritu de vida. Filadelfia caminaba en el espíritu de sabiduría con poca fuerza, pero gran fidelidad. Y la Odisea había rechazado todos los 7. Por eso Cristo estaba afuera, tocando la puerta. Las 7 iglesias no son solo historia, su profecía de toda era eclesiástica. Y los 7 espíritus de Dios están evaluando, midiendo, pesando cada congregación, cada creyente, cada ministerio en este momento. Sus 7 ojos recorren la tierra. Zacarías capítulo 4, versículo 10. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. No hay iglesia escondida de su mirada. No hay pecado oculto que no vean. No hay hipocresía que puedan ignorar, y aquí está el terror y la gloria entrelazados, porque estos mismos 7 espíritus que juzgan son los que también restauran. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cristo habla a la iglesia muerta de Sardis, y su mensaje es claro. Él tiene los 7 espíritus. Él puede dar vida donde hay muerte. Puede encender fuego donde solo quedan cenizas. Puede restaurar lo que parecía perdido para siempre. Pero la condición es rendición, arrepentimiento, apertura total a la obra del Espíritu. Porque los 7 espíritus de Dios no operan donde hay resistencia, orgullo o religiosidad vacía. Operan donde hay hambre, desesperación, reconocimiento de necesidad absoluta. Por eso las iglesias más poderosas de la historia fueron aquellas que se quebraron primero, que lloraron por su condición, que clamaron por avivamiento hasta que el cielo se rasgó y el fuego descendió. Hay algo más que los rabinos antiguos entendieron y que la iglesia moderna olvidó. Los 7 espíritus corresponden a las 7 palabras que Dios habló en la creación. Sea la luz, espíritu de Jehová. Haya expansión, espíritu de sabiduría. Júntense las aguas, espíritu de inteligencia. Produzca la tierra, espíritu de consejo. Haya lumbreras, espíritu de poder. Produzcan las aguas, espíritu de conocimiento. Hagamos al hombre, espíritu de temor. 7 palabras creadoras, 7 espíritus ejecutores. La misma voz que creó el universo continúa hablando, creando, transformando a través de estos 7 aspectos de su presencia. ¿Entiendes ahora por qué esto es revelación y no simple enseñanza? Porque si los 7 espíritus estuvieron presentes en la creación, están presentes en la nueva creación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación.
y los mismos 7 espíritus que formaron al primer Adán del polvo están ahora reformando a los hijos de Dios a la imagen de Cristo. Pero hay un misterio dentro del misterio, una verdad que solo se revela a quienes buscan con todo el corazón. Los 7 espíritus de Dios no solo están delante del trono, también están dentro del trono. Son la esencia misma de la presencia divina. Apocalipsis capítulo 4 describe el trono como una escena de terror y belleza imposibles de separar. Relámpagos, truenos, voces, un mar de vidrio semejante al cristal, y delante del trono, ardiendo eternamente, las 7 lámparas de fuego. Estas llamas no son decoración celestial, son el ministerio constante del Espíritu Santo delante de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu intercede. Las 7 llamas arden como intercesión perpetua, como memorial eterno de cada oración, cada lágrima, cada gemido de los hijos de Dios en la tierra. Imagina esta escena. Cada vez que clamas, una de esas 7 llamas se intensifica. Cada vez que oras en el Espíritu, las 7 lámparas arden más brillantes. No estás orando solo. El Espíritu Santo ora contigo, a través de ti, en ti. Y esa oración es presentada delante del trono como incienso sagrado. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tus oraciones se convierten en incienso celestial, pero solo cuando son inspiradas por el Espíritu, solo cuando nacen de los 7 espíritus de Dios operando en ti. Porque hay oraciones muertas que nunca pasan del techo, oraciones religiosas, mecánicas, sin fuego. Pero cuando el Espíritu gime dentro de ti con gemidos indecibles, cuando las 7 llamas arden en tu interior, esa oración atraviesa dimensiones, quiebra cerrojos, mueve montañas, cambia destinos, y aquí está la inversión. Lo que parece castigo es misericordia. Los 7 espíritus no solo interceden, también purifican. Malaquías capítulo 3, versículo 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Fuego que purifica, no que destruye, sino que refina. Las 7 lámparas son también 7 hornos de refinamiento. Cada aspecto del Espíritu Santo trabaja en un área diferente de nuestra alma. El espíritu de sabiduría desmantela nuestra necedad. El espíritu de inteligencia desarma nuestros argumentos contra Dios. El espíritu de consejo derriba nuestros planes orgullosos. El espíritu de poder quiebra nuestra autosuficiencia. El espíritu de conocimiento expone nuestras mentiras internas. El espíritu de temor destruye nuestra irreverencia. Y el espíritu de Jehová nos consume por completo hasta que solo queda Cristo. Este proceso no es opcional para el creyente genuino, es inevitable. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, no un Dios que tiene fuego, es fuego. Y los 7 espíritus son las 7 llamas de ese fuego eterno. Por eso Pablo escribió: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque la santificación no es mejoramiento moral, es cremación del viejo hombre y resurrección del nuevo. Los padres del desierto lo entendieron, por eso huyeron al desierto a confrontar sus demonios internos. Por eso ayunaban, oraban, lloraban hasta que el fuego descendía. Sabían que sin el Espíritu de Dios consumiendo su carne, solo eran monumentos religiosos vacíos.
tumba blanqueadas llenas de huesos de muertos, y preferían morir en el desierto antes que vivir así. Ahora la revelación alcanza su punto más profundo. Los 7 espíritus de Dios no son solo poder para el creyente o presencia en el cielo. Son la firma de Dios en la historia humana. Cada gran movimiento del Espíritu Santo en la tierra ha manifestado uno o más de estos 7 aspectos de manera predominante. Y cuando los 7 operan simultáneamente, el resultado es avivamiento, transformación masiva, revolución espiritual que sacude naciones enteras. Mira Pentecostés. El espíritu de poder descendió con estruendo. El espíritu de sabiduría habló en lenguas que todos entendieron. El espíritu de conocimiento reveló los pensamientos de los burladores. El espíritu de temor hizo temblar a 3,000 personas hasta el arrepentimiento. Y el resultado fue la explosión del Evangelio que conquistó el Imperio Romano en 300 años sin espada, sin ejército, sin poder político. Solo fuego, solo espíritu, solo las 7 llamas ardiendo en corazones rendidos. La Reforma también. El espíritu de sabiduría iluminó a Lutero para redescubrir la justificación por fe. El espíritu de consejo guió cada debate teológico. El espíritu de poder protegió a los reformadores de la muerte. El espíritu de conocimiento reveló las corrupciones ocultas del sistema religioso. El espíritu de temor hizo temblar a Europa entera ante el juicio de Dios. Y 5 siglos después, el mundo occidental nunca volvió a ser el mismo. El gran avivamiento del siglo XVIII. Jonathan Edwards predicaba bajo el espíritu de temor y hombres caían al suelo gritando, ¿qué debo hacer para ser salvo? El espíritu de poder movía multitudes al arrepentimiento. El espíritu de sabiduría iluminaba mentes para comprender las Escrituras. Y ciudades enteras fueron transformadas en semanas, bares cerraron, prostíbulos quedaron vacíos, las cárceles se vaciaron porque los criminales se convirtieron. Azusa Street en 1906. El espíritu de poder se manifestó en lenguas, sanidades, milagros. El espíritu de conocimiento reveló pecados ocultos. El espíritu de sabiduría unió razas que el mundo mantenía separadas. Y de ese pequeño edificio en Los Ángeles, el movimiento pentecostal estalló y hoy cuenta con 600 millones de creyentes en el mundo. Los 7 espíritus operando simultáneamente. Eso es avivamiento, pero también hay advertencia. Cuando una iglesia o movimiento rechaza uno de los 7 espíritus, comienza su declive. La iglesia primitiva tenía los 7. Luego perdió el espíritu de poder cuando se institucionalizó. La Reforma recuperó la sabiduría pero perdió el poder sobrenatural. El pentecostalismo recuperó el poder pero a veces perdió la sabiduría y el discernimiento. Y así el cuerpo de Cristo ha estado fragmentado, cada corriente enfatizando algunos espíritus pero ignorando otros. El llamado de esta hora es a la plenitud. Los 7 espíritus operando completamente. Sabiduría sin poder es academicismo muerto. Poder sin sabiduría es caos emocional. Conocimiento sin temor es arrogancia. Temor sin consejo es esclavitud religiosa. Consejo sin poder es teoría impotente. Poder sin conocimiento es fanatismo peligroso. Sabiduría sin temor es humanismo espiritual. Solo cuando los 7 arden juntos hay iglesia verdadera, novia preparada, ejército del Dios viviente. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 lo confirma. El Cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos representan poder absoluto. Los ojos representan conocimiento absoluto. Pero ambos son los 7 espíritus. Poder sin conocimiento destruye. Conocimiento sin poder frustra. Cristo tiene ambos en plenitud y nos llama a ser llenos de esa misma plenitud.
Efesios capítulo 3, versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No parcialmente llenos, no selectivamente llenos, completamente saturados por los 7 espíritus del Dios eterno. Y aquí llegamos al clímax, al punto donde el misterio se vuelve personal. Porque todo esto no es historia antigua ni teología celestial abstracta, es realidad presente. Los 7 espíritus de Dios están operando ahora, en este momento, mientras lees estas palabras. Sus 7 ojos te observan, sus 7 llamas evalúan tu corazón. Y la pregunta que arde en el trono es esta: ¿estás abierto a la plenitud o te conformas con fragmentos? La mayoría de los creyentes vive con 1 o 2 aspectos del espíritu. Tienen sabiduría para entender la palabra, pero no poder para vivirla. O tienen celo emocional, pero no discernimiento para evitar errores. O tienen conocimiento teológico, pero no temor reverente. Y así, la iglesia permanece débil, dividida, ineficaz ante un mundo que se desmorona. Pero cuando un creyente se rinde completamente, cuando abre cada puerta de su alma al Espíritu Santo, algo sobrenatural sucede. Los 7 espíritus comienzan a fluir. La sabiduría llega en momentos de confusión. El discernimiento alerta ante engaños. El consejo divino guía decisiones imposibles. El poder se manifiesta cuando todo parece perdido. El conocimiento revela lo que estaba oculto. El temor mantiene la vida en santidad. Y la presencia del Espíritu de Jehová se vuelve tan real que caminar con Dios deja de ser metáfora y se convierte en experiencia cotidiana. Pablo conocía esto. Por eso escribió en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración, no argumento, no retórica, sino manifestación visible, tangible, innegable de los 7 espíritus operando. Cuando Pablo predicaba, los endemoniados eran liberados, los enfermos sanaban, los corazones endurecidos se quebraban, porque no predicaba con 1 o 2 aspectos del Espíritu, predicaba en la plenitud de los 7, y el mismo poder está disponible hoy, el mismo Espíritu, las mismas 7 llamas, la misma plenitud, pero requiere algo que la iglesia moderna ha olvidado: morirse a sí mismo. Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Solo los muertos pueden ser completamente llenos, porque mientras el ego viva, solo habrá espacio para migajas espirituales. Los 7 espíritus no llenan recipientes ocupados, no arden en corazones divididos, no operan donde hay agenda personal, ambición religiosa o búsqueda de gloria humana. Operan donde hay vacío, rendición, desesperación por Dios, los que los padres del desierto llamaban kenosis, el vaciamiento total del yo para que solo quede Cristo. Y cuando ese vaciamiento ocurre, la plenitud llega, no gradualmente, no poco a poco, sino como explosión, como inundación, como los 120 en Pentecostés que esperaron 10 días vacíos, quebrados, sin agenda propia. Y cuando el Espíritu descendió, los llenó con tal poder que hablaron en lenguas que nunca aprendieron, profetizaron cosas que nunca supieron y transformaron el mundo conocido en una generación. Esto es lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. No es una experiencia emocional de 30 minutos en un culto. Es una inmersión permanente en los 7 espíritus de Dios. Es vivir cada momento consciente de que 7 aspectos de la presencia divina están operando en ti, a través de ti, sobre ti. Y esa conciencia cambia todo. Cada palabra se vuelve pesada con propósito eterno. Cada decisión es guiada por consejo divino. Cada situación imposible se convierte en oportunidad para ver el poder de Dios manifestarse.
Pero hay un lado oscuro en esta revelación, un aspecto que pocos predicadores mencionan porque es incómodo, aterrador, políticamente incorrecto en esta era de gracia barata. Los 7 espíritus de Dios que bendicen también juzgan. Las mismas 7 llamas que iluminan también consumen. Los mismos 7 ojos que guían también exponen. Y Apocalipsis deja esto dolorosamente claro. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Los 7 ángeles, las 7 trompetas, los 7 juicios, todo conectado con los 7 espíritus, porque el mismo espíritu que convence de pecado a los elegidos también ejecuta juicio sobre los rebeldes. La misma presencia que salva destruye, el mismo fuego que refina calcina. Esto no es contradicción, es la naturaleza del fuego divino. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. La zarza que se rinde al fuego no se consume, se transforma, se vuelve portadora de la presencia divina. Pero la zarza que resiste el fuego arde hasta convertirse en cenizas. Mismo fuego, diferentes resultados según la postura del corazón. Los 7 espíritus operan exactamente así. Para el quebrantado son vida, para el orgulloso son muerte, para el arrepentido son misericordia, para el rebelde son juicio. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra es el espíritu en forma de lenguaje, y corta, divide, separa. Los 7 espíritus son esa espada de 7 filos, y nadie puede permanecer neutral ante ellos. Por eso Apocalipsis muestra las 7 copas de ira. Capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios no es rabieta emocional. Es justicia perfecta ejecutada por los mismos 7 espíritus que ofrecieron salvación y fueron rechazados. Cuando la misericordia es despreciada consistentemente, lo que queda es juicio. No porque Dios cambie, sino porque el corazón humano se endurece hasta volverse impenetrable incluso para el fuego divino. Faraón experimentó esto. Éxodo capítulo 7 al 12 registra las 10 plagas. Pero detrás de cada plaga estaba el Espíritu de Dios manifestándose en juicio. El Espíritu de poder convirtió el agua en sangre. El Espíritu de conocimiento envió plagas precisas. El Espíritu de consejo diseñó cada juicio para quebrar el orgullo egipcio. Y el Espíritu de temor finalmente atravesó Egipto en la noche de Pascua, matando a todo primogénito. Mismo Espíritu que salvó a Israel, mismo Espíritu que destruyó a Egipto. La diferencia fue la sangre en los dinteles, la fe en el Cordero, la rendición a la voluntad divina. Y en los últimos días, dice Apocalipsis, la misma dinámica se repetirá a escala global. Los 7 espíritus que fueron enviados a salvar volverán a juzgar. Las 7 iglesias que fueron llamadas al arrepentimiento enfrentarán consecuencias por su respuesta. Cada creyente nominal que jugó con cosas sagradas descubrirá que el fuego que ignoró ahora lo consume, porque no se puede burlarse de Dios. No se puede rechazar al Espíritu Santo indefinidamente sin consecuencias eternas. Pero incluso en el juicio hay misericordia. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, muestra algo asombroso. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Mar de vidrio mezclado con fuego. Los que atravesaron el juicio purificador ahora están delante del trono, victoriosos, transformados.
porque el fuego no vino a destruirlos, sino a purificarlos completamente. Esto nos lleva al espejo, porque esta revelación de los 7 espíritus de Dios no es información para acumular, es un espejo para confrontar. Cada aspecto del espíritu refleja un área de nuestra vida que debe ser rendida. Y la pregunta que arde en el trono ahora es personal. ¿En qué aspectos del espíritu estás caminando? ¿Y cuáles estás resistiendo? Si caminas en el espíritu de sabiduría, tu vida muestra decisiones que honran a Dios. No te dejas llevar por impulsos ni por la cultura. Buscas el consejo de las Escrituras antes de moverte. Y cuando hablas, tus palabras tienen peso, profundidad, impacto que trasciende la situación inmediata. Pero si te falta este espíritu, tu vida es caótica. Tomas decisiones impulsivas que luego lamentas. Sigues patrones destructivos que no puedes romper. Y te preguntas por qué, teniendo a Cristo, tu vida sigue siendo un desastre. Si caminas en el espíritu de inteligencia, disciernen entre verdad y error. No cualquier viento de doctrina te mueve. Pruebas los espíritus, examinas las enseñanzas y detectas herejías antes que contaminen tu iglesia. Pero sin este espíritu eres presa fácil de falsos maestros. Crees cualquier profecía, sigues a cualquier carismático que hace señales y terminas destruido por engaños que pudiste haber evitado con discernimiento espiritual. Si caminas en el espíritu de consejo, tu vida tiene dirección. Sabes a dónde vas y por qué. Cada paso está conectado con el propósito eterno de Dios. Y aunque el camino sea difícil, nunca estás perdido porque el Espíritu guía cada movimiento. Pero sin este Espíritu vagas sin rumbo, saltas de una cosa a otra, persigues sueños que Dios nunca autorizó y llegas al final de tu vida sin haber cumplido lo único que importaba, tu llamado específico en el reino. Si caminas en el Espíritu de poder, lo imposible se vuelve posible. Adicciones se rompen, enfermedades sanan, demonios huyen. No porque seas especial, sino porque el espíritu de poder opera libremente en tu vida. Pero sin este espíritu vives derrotado, esclavo de tu carne, prisionero de tus circunstancias, creyendo en un Dios poderoso, pero experimentando solo impotencia religiosa. Si caminas en el espíritu de conocimiento, Dios te revela cosas, te habla en sueños, te muestra situaciones antes que ocurran, te advierte de peligros, te confirma decisiones y vives en comunión constante con el cielo. Pero sin este espíritu, caminas a ciegas, tomas decisiones críticas sin dirección divina. Y te preguntas por qué otros escuchan la voz de Dios claramente, mientras tú solo oyes silencio. Si caminas en el espíritu de temor, tu vida es santa. No porque seas perfecto, sino porque el terror sagrado de ofender a Dios te mantiene alerta. Huyes del pecado no por miedo al castigo, sino por reverencia al Santísimo. Y esa santidad protege todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Pero sin este espíritu, juegas con fuego, coqueteas con pecados que justificas, cruzas líneas que pensabas nunca cruzarías, y despiertas un día descubriendo que perdiste todo lo que importaba porque nunca tuviste temor reverente de Dios. Esta es la verdad que corta. No basta conocer doctrina sobre los 7 espíritus, debemos experimentarlos. No basta creer que existen, debemos someternos a su obra. Y esa sumisión duele, porque cada espíritu confronta un área de orgullo, de control, de resistencia en nosotros. El espíritu de sabiduría destruye nuestra necedad. El de inteligencia expone nuestra credulidad. El de consejo derriba nuestros planes egoístas. El de poder quebranta nuestra autosuficiencia. El de conocimiento revela nuestras mentiras internas. El de temor desmantela nuestra irreverencia. Y el Espíritu de Jehová consume todo hasta que solo queda Cristo formado en nosotros. Por eso Pablo clamó en Filipenses capítulo 3, versículo 10.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Conocerle, no conocer acerca de él, sino experimentar los 7 aspectos de su espíritu operando en nosotros. Y ese conocimiento cuesta todo. Exige muerte al yo, exige cruz, pero produce resurrección. Produce vida en el espíritu que trasciende todo lo que el mundo puede ofrecer. Y aquí, al final de esta revelación, llegamos al silencio, al punto donde las palabras fallan y solo queda adoración, porque los 7 espíritus de Dios son, en última instancia, más allá de comprensión humana. Son el misterio del Dios Trino manifestándose en 7 aspectos distintos pero inseparables. Son el resplandor de su gloria, la expresión de su naturaleza, el aliento que sostiene el universo. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el Espíritu hace su último llamado, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, no uno de los 7 espíritus, el Espíritu, singular, porque aunque se manifiestan en 7 aspectos, son uno, como Dios es uno. 3 personas en un solo Dios, 7 aspectos en un solo espíritu. El misterio de la unidad en diversidad que define la naturaleza divina. Y ese espíritu, junto con la iglesia, clama una última palabra. Ven, ven tú que tienes sed. Ven tú que estás cansado de religión vacía. Ven tú que has intentado todo y fracasado. Ven y bebe del agua de vida gratuitamente. Porque los 7 espíritus no son para los perfectos, son para los quebrantados que reconocen su necesidad desesperada de Dios. Pero este no es el final, es apenas el principio, porque lo que has descubierto hoy es solo la puerta. Detrás de ella hay un universo de experiencia espiritual que pocas generaciones han explorado completamente. Los padres apostólicos lo conocieron, los místicos del desierto lo vivieron, los reformadores lo redescubrieron parcialmente, los avivadores del siglo XVIII y XIX lo experimentaron en ráfagas. Pero la generación final, dice Apocalipsis, caminará en la plenitud de los 7 espíritus, de manera que ninguna generación anterior lo hizo. Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Derramamiento total, no goteo, no rocío, sino inundación de los 7 espíritus sobre toda carne. Y cuando eso suceda, la tierra verá manifestaciones del poder de Dios que harán palidecer todo lo que la historia ha registrado. Pero solo los que se prepararon lo experimentarán. Solo los que abrieron su corazón completamente a la obra del Espíritu. Solo los que murieron a sí mismos y resucitaron en Cristo. Porque los 7 espíritus no llenan vasos sucios, no operan en terreno no consagrado, no se manifiestan donde hay resistencia, orgullo o agenda personal. El sello aún está cerrado. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. 7 sellos. Los mismos 7 espíritus, y solo el Cordero puede abrirlos, uno por uno, revelación tras revelación, misterio tras misterio, hasta que el 7º sello sea abierto y el tiempo termine. Pero antes del fin hay trabajo que hacer, hay una generación que debe ser alcanzada, hay un evangelio que debe ser predicado con la demostración del Espíritu y de poder. Hay iglesias que deben ser despertadas de su sueño de muerte, y tú que has escuchado esta revelación, has sido marcado. Los 7 ojos del Cordero te han visto, las 7 llamas han ardido en tu conciencia, y ahora hay una pregunta final que permanecerá contigo hasta que la respondas con tu vida. ¿Serás lleno de la plenitud de Dios, o te conformarás con migajas?
porque el cielo no envía graduaciones del Espíritu Santo. O eres lleno completamente o permaneces vacío parcialmente. Y en los días que vienen, solo aquellos llenos de los 7 Espíritus de Dios podrán permanecer en pie cuando todo lo que puede ser sacudido sea sacudido. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que tiene oído, oiga.